Muy buenos días, pueblo de todo el mundo y especialmente de esta hermosa nación de El Salvador, que abre sus puertas a sus oídos y su corazón para recibir la palabra del Señor. Vengo delante de ustedes y delante de la presencia del Señor para traerle un tema muy interesante acerca de un sueño de muerte. Vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Versículos del 1 al 13, donde la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon y todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: He aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y ciertamente es una parábola que todos conocemos muy bien de diversas formas. Pero quiero resaltar ese punto del versículo 5, donde dice: Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Porque esta es una realidad en toda la iglesia de Cristo Jesús. El tiempo ha pasado y muchas de las promesas que nosotros estamos esperando en su cumplimiento, pues no han ocurrido, no han llegado. Y entonces comienza a parecer de que la palabra no se va a cumplir. Y entonces tomamos esa actitud religiosa. La religión no es más que un rito, la celebración de ritos, de costumbres, de tradiciones que se hacen hasta automáticamente porque ya sabemos qué es lo que se debe hacer. Pero en estos ritos, en estas tradiciones, en estas costumbres, falta el amor. Entonces nosotros podemos asistir a la iglesia, recibir el mensaje de la palabra, cantar alabanzas, orar y salir de la iglesia igual o peor de cómo entramos. Porque muchas veces la iglesia nos sirve a nosotros como tropiezo. Porque comenzamos a fijarnos en el hombre. Y cuando vemos al hombre, vemos defectos. Porque el hombre está lleno de defectos. No somos perfectos. Entonces, siempre que usted esté tratando con una persona, le va a encontrar un defecto. Cualquiera que sea. Ya sea el nivel social que tenga, nivel académico, si es de mucha simpatía o de poca simpatía, usted siempre le va a encontrar un defecto. Porque el hombre de por sí es defectuoso. Sobre todo porque el pecado está en nosotros. Pero cuando nosotros buscamos lo espiritual, donde está Cristo Jesús, el Espíritu Santo, el Padre Divino, que son perfectos, ahí no podemos encontrar imperfecciones. Por eso es que el apóstol Pablo recomienda que andemos en el Espíritu, porque el Espíritu todo lo ve bien. El Espíritu anda en amor, y el amor todo lo soporta, todo lo espera, todo lo sufre. Y siempre el amor dice que cubrirá multitud de pecados.
Entonces, aunque la persona no sea perfecta, en el amor nosotros la vemos casi perfecta y aprendemos a vivir con cada uno de ellos. Pero eso es cuando andamos en el Espíritu. El problema es que ahorita estamos en ese tiempo donde el esposo se ha tardado y estamos cabeceando. Muchos ya nos hemos dormido y hemos caído en el error de la religiosidad. La religiosidad, como solo son ritos, son costumbres, son aprendizaje de nuestros padres, en tradiciones, en la forma de actuar, entonces nosotros ya las hacemos casi automáticamente y no ponemos el corazón en ella. Entonces, para nosotros hay una separación entre lo espiritual y lo físico, lo que nosotros tenemos que hacer. Y ese es el error de un sueño de muerte. Porque cuando caemos en la religiosidad, actuamos sin darnos o percatarnos de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y Dios puede estar obrando de diversas formas, pero como estamos dormidos espiritualmente, nosotros no logramos apreciar ni percibir la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y por esta razón, pensamos que Dios se vuelve una teoría, algo idealista. Pero sí debemos enfocarnos en el punto de que para cada relación que nosotros tengamos con Dios, debe haber un beneficio para nuestra vida. Al igual que lo expresaba Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca en mí. Entonces, cada vez que yo tengo esa relación íntima con Dios en el Espíritu, mi carne debe menguar para que la persona de Cristo Jesús surja dentro de mí. Y entonces me lleve o me conduzca hacia el área espiritual, como lo demanda la Escritura, que andemos en el Espíritu. Por eso es importante que nosotros sepamos ubicarnos dónde vamos a estar para que nuestra lámpara, que es el reflejo del Espíritu Santo en nosotros, brille, porque con su brillo aleja toda duda, toda incertidumbre, todo temor de que estamos actuando equivocadamente. La palabra, que también es una lámpara para nosotros, es lo que dice el Salmo, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. El estudiar la palabra nos ayuda a estar conectados con Dios. Y es un vehículo que utiliza el Espíritu Santo para ministrarnos a nosotros, para edificarnos, para acercarnos más a Dios, para recordarnos cada una de las promesas. Pero el error en el sueño, hermano, es que ni siquiera leemos la palabra, no oramos, no buscamos ningún tipo de cobertura espiritual, ni siquiera tenemos el deseo de asistir a la iglesia buscando tener un contacto con el Espíritu Santo, con Dios en nuestra vida. Ese es el problema del sueño. Ese es el problema, que nos dormimos espiritualmente. Vaya conmigo, por favor, a Proverbio 24, versículos 30 al 34, donde la palabra nos llama la atención y nos dice: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y aquí que por toda ella había crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Lo que está describiendo aquí el proverbista es que nosotros somos ese campo. Recuerde que el campo para obrar es la viña del Señor y nosotros estamos en una viña. Y dice que esta persona pasó por la viña, que puede ser mi vida, y entonces se dio cuenta de que no estaba siendo trabajada.
no se había puesto el empeño por mantenerla limpia para que los viñedos crecieran con toda libertad. Y dice que habían crecido los espinos y ortigas habían ya cubierto su faz. Los espinos, hermano, prácticamente son espinas que impiden el paso libre. O sea que si usted trata de pasar por donde hay espinos, va a resultar dañado, porque se va a encontrar con pullones, con rasgaduras, y encima de eso, pues la alergia que produce cuando una de esas espinas penetra nuestra epidermis. Las ortigas de igual forma, hermanos, son arbustos. Nosotros aquí lo conocemos como el chichicaste, una planta que al rozar nuestra piel sobre una de sus hojas, pues inmediatamente comienza una alergia, comienza una picazón, un ardor que nos hace alejarnos de ella. Y entonces esto es lo que está cubriendo la viña, algo que impide que nosotros podamos trabajar libremente. Cuando nosotros no ponemos empeño en trabajar nuestra área espiritual, nosotros mismos estamos construyendo una barrera que impide que nosotros alcancemos esa viña, que podamos entrar en ella y comenzar a trabajar. También dice de que la cerca de piedra estaba ya destruida. O sea, el vallado que protege, que limita, que dice usted no puede pasar de aquí para allá para tomar del fruto. Ese vallado estaba destruido. Ese vallado también significa nuestra protección espiritual para que el enemigo no tenga alcance perjudicial sobre nuestra vida. Pero ese está destruido, entonces quiere decir que el enemigo entra libremente para destruirnos espiritualmente, para distraernos, para confundirnos, y a lo mejor hasta llega a cantarnos esa canción de buenas noches, ¿verdad? A la ruru nene, duérmaseme ya. ¿Para qué? Para que nos durmamos más profundamente y descuidemos totalmente nuestra vida espiritual. Y dice, miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad. Y fíjese en esa figura que utiliza, como un caminante. Quiere decir de que eso viene paso a paso. Poco a poco viene la necesidad. Porque nuestros recursos espirituales se van agotando si nosotros no los estamos renovando. ¿No se ha dado cuenta que si usted está acostumbrado a orar 3 veces al día, 4 veces, 5 veces, no sé cuántas veces, pero usted deja un día de hacerlo, ya el siguiente día le cuesta más volver a esa rutina? Y mientras más deje pasar el tiempo sin orar, le va a ser más difícil poder doblar rodillas y comenzar a orar. Ya no va a tener las palabras que tenía antes. Ya no va a tener la misma devoción para adorar a Dios a través de su oración, de su clamor. Así vendrá esa necesidad. Y tu pobreza espiritual como hombre armado. ¿Para qué? Para vencer, para derrotar, para conquistar. Y entonces cuando somos sometidos espiritualmente por el enemigo, que el Señor lo reprenda sobre su vida y sobre la mía, entonces es Él quien toma decisiones, es Él el que comienza a reinar. Y entonces nos roba toda la bendición espiritual que nosotros hemos cosechado durante mucho tiempo de estar adorando al Señor. Ese es el problema del sueño, ese es el problema de que nosotros nos descuidamos espiritualmente porque el tiempo pasa. Hermano, mientras más tiempo pase sin que venga el Señor, más oportunidad tenemos de perfeccionarnos espiritualmente para que nuestras vestiduras estén brillando delante de Él. Por eso dice el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 14.
Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Y nosotros debemos aprender de lo que está ocurriendo en Israel. Israel estaba terminando de celebrar sus fiestas sagradas. Estaban en un día de reposo. Estaban felices delante de la presencia del Señor, siguiendo sus ritos, sus costumbres y sus tradiciones. Cuando el enemigo entró y comenzó a causar destrucción y muerte. Y todos hasta este día se están preguntando cómo pudieron penetrar en una de las barreras más efectivas del mundo para impedir la llegada del enemigo dentro del territorio de Israel. ¿Cómo fue posible que un ejército tan entrenado para defenderse estuviese dormido y no pudo repeler esa incursión? Así dice la Escritura, vendrá aquel día como ladrón. Por eso estamos nosotros, hermanos, advirtiéndole. Por eso estamos invitándole, no se deje sorprender por el enemigo. Dice la Escritura en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y qué es lo que dice que debemos hacer? Versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por eso es que nosotros debemos, hermanos, procurar estarnos edificando a nosotros mismos, estar orando, leyendo la palabra, porque nadie más se va a interesar por su salvación como usted mismo. Nadie más va a estar tan pendiente de su condición espiritual como usted mismo. Los pastores tienen su trabajo y hacen su trabajo, pero el responsable de su salvación solamente somos cada uno de nosotros. Y ahí entra todo el mundo, pastores y no pastores, ovejas y aún los lobos que buscan las ovejas, todos van a tener su recompensa conforme la labor que estén haciendo. Porque Cristo Jesús dice, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Por eso no dejes que el sueño te venza, no te adormezcas, sino despiértate y levántate de entre los muertos. Que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias te damos, Señor eterno, por tu palabra. Mas ayúdanos a estar siempre delante de ti, procurando nuestra salvación y nuestra condición espiritual perfecta para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.